Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros clientes y amigos. A nombre de Russell Bedford México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Mi nombre es Jesús Sánchez, soy socio de impuestos y el día de hoy, conjuntamente con mi socio Arturo Valverde, vamos a estar platicando de algunos temas como son la recuperación de los saldos a favor de IVA. Vamos a platicar un poco de temas de cumplimiento fiscal que esperamos sean de bastante utilidad para todos ustedes. Al finalizar nuestra sesión, vamos a tener, si da tiempo, una parte de preguntas y respuestas. En dado caso de que ya no nos diera, no tuviéramos oportunidad, vamos a dejar nuestros correos electrónicos para que puedan ahí enviarnos todas sus dudas o preguntas que pudieran llegar a tener. De igual forma, vamos a estar subiendo tanto el material como este contenido del webinar a nuestra página web por si con posterioridad gustan ver algo de esta sesión, ¿sale? Entonces, sin más preámbulo, buen día nuevamente. Hola Arturo, ¿cómo estás? Si gustas comentarnos en relación con la agenda. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Jesús. Bienvenidos a este webinar. Como tal, el título del mismo, pues hace referencia al cumplimiento fiscal en materia de IVA y también de devoluciones de este impuesto. Traemos para ustedes la siguiente agenda. El primer tema es con respecto al contexto fiscal actual que se vive en materia tributaria. También vamos a señalar elementos básicos del cumplimiento fiscal para efectos de IVA, la gestión de saldos a favor de este impuesto, la materialidad, que es un tema que ha tomado cada vez más relevancia, principalmente en solicitudes de devolución. Sin embargo, no solamente aplica para este caso, más adelante vamos a platicar también algunos criterios que ha tenido la autoridad. Y bueno, pues por último vamos a señalar algunas consideraciones finales con respecto a este tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, Arturo. Bueno, en primer término, es importante para nosotros pues dar un vistazo a cuál es el contexto fiscal en el cual hoy en día estamos observando. A este respecto, es importante tener en consideración que prácticamente si hablamos en términos económicos, pues se estima un crecimiento al finalizar el año de alrededor de 1.4%, 1.5%. Hay algunas diferencias dependiendo las instituciones que hagan la estimación, pero estamos hablando en términos generales de un crecimiento de la economía de 1.5%. Al respecto, también es importante señalar que inicialmente pues no se está considerando que se vayan a llevar a cabo reformas fiscales en las cuales se cambie significativamente la estructura de los impuestos que tenemos hoy en día. Y si bien es cierto, pues también es desde el sexenio anterior, pues la idea que se ha venido manejando en el sentido de pues no generar nuevos impuestos. Ahora bien, en tema de fiscalización, pues ese 1.5% de crecimiento de la economía sí puede llegar a ser relativamente contrastante con el crecimiento en el tema de la fiscalización. Recientemente, la autoridad fiscal nos dio a conocer las estadísticas y hablamos que al tercer trimestre de 2024, el crecimiento real en términos de fiscalización es de 5.3% en comparación con el ejercicio anterior. ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente en términos de fiscalización sí hay un avance, sí se mantiene pues una constante en cuanto a seguir mejorando. Inclusive de este 5.3, pues podemos señalar que específicamente en el caso del IVA, que es el impuesto sobre el cual vamos a estar platicando el día de hoy, pues el crecimiento de un año a otro ha sido de 4%. Entonces, la autoridad, a mi consideración, ha tenido una estrategia acertada, inclusive como parte de las acciones que nos ha dado a conocer a través del plan de fiscalización, pues tenemos que la autoridad va a seguirse enfocando en temas de mejora en la atención al contribuyente, mejora en los procesos de recaudación y mejora en los procesos de fiscalización. Todo esto son parte del plan que está considerando la autoridad, en donde ellos tienen perfectamente identificado
algunas acciones sobre las cuales se van a centrar. De hecho, tienen identificadas conductas y de esas 15 conductas, pues podemos hablar que en el caso de los saldos a favor de IVA, de manera específica tiene identificado la aplicación improcedente de los saldos a favor de IVA. Esto es uno de los puntos que la autoridad va a poner su foco de atención y va a estar fiscalizando, perdón. Otro de los temas que también va a hacer foco de su atención es el tema de los actos grabados a la tasa 0%. Sabemos que hoy en día, pues ya es esa información de los actos a la tasa 0%, pues está plenamente señalada a través de los FDIs. En la versión 4.0 ya se añadió, digamos, esta identificación de operaciones a la tasa 0%, y pues en ese orden de ideas va a ser mucho más fácil para la autoridad identificar estas operaciones y fiscalizarlas. ¿Qué otros aspectos también tiene considerado? Pues la fiscalización de las actividades no objeto. Más adelante vamos a platicar un poquito más de este tema, pero son parte de su foco de atención, así como lo relativo al IVA de importación. Entonces, estas son algunas de las conductas que la autoridad ya nos dio a conocer, que va a estar trabajando, y por eso, bajo este contexto en el cual pues el crecimiento de la economía no es tan significativo, no vamos a tener nuevos impuestos, pues vamos a observar que la autoridad va a seguir apostando a la eficiencia en la fiscalización. Hoy en día, un dato bastante revelador y que nos han venido mostrando año con año es que por cada peso que invierte la autoridad fiscal, recupera 201 pesos. Entonces, es una estadística que cada vez ha venido mejorando significativamente. Yo creo que muchas organizaciones quisiéramos tener, la verdad, que esas estadísticas, y la autoridad lo ha conseguido a través de, el plan de fiscalización, a través de acciones muy particulares, algo muy focalizado, y sobre todo también a través de la automatización de los procesos de fiscalización. Y pues hoy en día sabemos que gran parte de la fiscalización se centra en cartas de invitación, en oficios de vigilancia profunda, en todas estas actividades en las cuales pues la carga de la prueba va a corresponder del lado del contribuyente. Entonces, bajo este contexto, vamos a platicar a continuación de algunos de los elementos básicos, específicamente en el caso del IVA, que consideramos que es importante que tengan en cuenta en el cumplimiento de cada día de, en este caso, de todas las contribuciones. Adelante, Artur. Bueno, pues si bien es cierto hablar del tema del cumplimiento fiscal en materia de IVA, la verdad es que es bastante robusto. Para efectos fiscales, pues se tienen diversas reglas, procedimientos, hay que presentar declaraciones, se tiene que cumplir con diversos requisitos en materia de CFDIs, tiempo y forma, el pago, las retenciones. Todo eso conlleva un cumplimiento bastante robusto que hoy por hoy, como ya existe, esto ha venido a colación de diversas reformas que previamente pues, las autoridades pues, fueron impulsando a través de los años. Eso explica parte de la razón de por qué no se tengan reformas significativas hoy en día. No obstante, en este caso, dado el tiempo, hemos seleccionado algunos casos o temas particulares que quisiéramos seguir compartiendo con ustedes con el fin de fortalecer esta parte porque consideramos que son realmente relevantes. Uno de ellos, y como bien sabemos, el impuesto al valor agregado, pues se determina con base en flujo de efectivo. En el ejercicio 2023, se realizó la emisión de una jurisprudencia por parte pues, de la Corte en este caso, en la cual se señalaba, oye, si un contribuyente realiza la compensación de sus operaciones para efectos civiles, el impuesto al valor agregado no va a tener un efecto para considerarse acreditable en el periodo. Básicamente, eso tuvo una repercusión muy importante en diversas actividades de negocio, ya que muchos grupos corporativos pues tendían a realizar compensaciones principalmente entre compañías del mismo grupo y tomar el acreditamiento de IVA. De hecho, algunas compañías pues solicitaron devoluciones con base en ello. Si bien es cierto, esta jurisprudencia pues tiene relación con la ley del IVA aplicable a los ejercicios 2019 y 2020, sí formó un precedente para efectos de su aplicación a otros periodos que pudieran llegar a resultar
también importantes, ¿no? En el cumplimiento fiscal. Entonces, básicamente, en este caso consideramos que si bien es cierto que todavía la figura de la compensación para efectos civiles se puede seguir aplicando, para efectos de IVA realmente ya no es una figura que consideremos que sea sustentable a través del tiempo. De hecho, muchas compañías decidieron pues cortar con esta aplicación. Sin embargo, algunas que hoy por hoy todavía operan con grandes cadenas comerciales, con algunos otros sectores, todavía tienden a realizar esta compensación. ¿Cuál ha sido uno de los criterios que se han tomado? Bueno, pues en los casos del acreditamiento, pues se ha dejado de aplicar este acreditamiento. Y por el otro lado, y fue uno de los temas que también se comentaba en un foro con la autoridad fiscal, oye, ¿qué pasa del lado del IVA trasladado? Si bien es cierto, el IVA acreditable, pues es muy claro que no se puede tomar, sucedería lo mismo para efectos de simetría fiscal del lado del IVA trasladado. Y bueno, pues realmente la respuesta no está todavía completa en esa parte. Si hoy por hoy tenemos CFDIs emitidos con compensación y tenemos IVA trasladado por ese lado del contribuyente, pues sí pudiera representar un riesgo relevante sujeto de fiscalización. Entonces, bueno, la recomendación en ese caso, pues es analizar qué transacciones están bajo este esquema con el fin de mitigar el riesgo que pueda hacer en este caso. Este, la siguiente, por favor. Bueno, otro de los temas también que consideramos muy relevantes, y este es un tema histórico, déjenme llamarlo de esta manera. A través del tiempo, las autoridades quisieron impulsar una reforma, ya que estaba en la ley del IVA en un sexenio anterior, en el cual decían, bueno, los actos o actividades que regula la ley del IVA, pues son muy claros, ¿no? Tenemos la prestación de servicios, la enajenación de bienes, el arrendamiento, la importación. Estos ocurriendo en territorio nacional, pues son grabados por la ley del IVA y todos aquellos que no estén en este supuesto, en principio pueden ser considerados no objeto. No obstante, a través del tiempo, pues se impulsó una reforma en la cual se incluían estos actos o actividades no objeto. ¿Qué repercusiones tuvo esa reforma? En principio hay dentro de la ley del IVA un requisito para considerar el IVA pagado a proveedores o a prestadores de servicios o en importación como acreditable. El requisito es que este IVA sirva a su vez, o estas actividades pagadas sirvan a su vez como insumo de actos o actividades grabados por el contribuyente. En principio, si no se tiene este supuesto, este requisito no se cumple y por ende el IVA pagado a los proveedores pues no es acreditable para determinar el impuesto. ¿Qué caso como ejemplo les pudiera dar? Ya hace algún tiempo pues en el haber profesional me tocó ver una compañía que tenía operaciones sobre las cuales recibía indemnizaciones por seguros. Entonces, esta compañía pagaba IVA y recibía indemnizaciones. En principio, la indemnización por un riesgo cubierto por una aseguradora, pues no debería de ser objeto de la ley del IVA. Si bien es cierto, pues puede haber interpretaciones, en ese caso no se cumpliría con el requisito y la consecuencia sería, no puedo acreditar el impuesto pagado a proveedores por los insumos que a su vez pues obtuve pues en una indemnización. Eh, en el tiempo existió un criterio, de hecho, no normativo en el cual se señalaba, oye, pues sí, se puede incluir o no a la proporción del acreditamiento para efectos de determinar el IVA acreditable. Bueno, resulta que al final del día, pues no prosperó. Sin embargo, esta reforma pues se volvió a activar en el ejercicio 2022 y en la ley del IVA pues se adicionó el artículo 4A. En este artículo pues, se definen como tal las características de las transacciones que son sujetas a este tratamiento, que es decir, las no objeto, y por tanto, bueno, pues básicamente son las dos señaladas, ¿no? Una, que sean las que no están en territorio nacional, y otras son las distintas de las actividades señaladas en el artículo 1 de la ley del IVA. La implicación en este caso, pues es el no acreditamiento del impuesto por los insumos o los pagos a proveedores o prestadores de servicio del IVA que le corresponde a estas transacciones. Y bueno, en este caso particular, sí vino a cambiar un poco el contexto de la operación porque difícilmente algunos contribuyentes podían aplicar o aplicaban esta limitante al acreditamiento
Hay sectores muy particulares, por ejemplo, el caso de transporte internacional que llegan a tener este tipo de operaciones y representa digamos que un efecto económico relevante en la determinación del impuesto. Entonces siempre es bueno, uno, analizar las transacciones con el fin de documentar que efectivamente si estas son objeto o no objeto del impuesto, porque llega a haber casos donde contribuyentes en México realizan operaciones con otros contribuyentes en México, pero que son llevadas a cabo en el extranjero. Esto pues puede llevar a la conclusión de que estas actividades sean objeto del impuesto. No obstante, en términos generales, cuando las autoridades fiscales puedan llegar a revisar estas transacciones, pues pueden notar, oye, tenemos un comprobante fiscal emitido desde una operación en México a otro residente en territorio nacional, y si esa operación, pues en principio, pues el término regular es que se lleven a cabo en el territorio nacional, pues deberían de ser grabadas. Entonces ahí puede haber un grado de interpretación por parte de la autoridad en el cual solicite que se demuestre que estas actividades son objeto del impuesto. Otro de los temas también muy relevantes será la proporción del acreditamiento. Una vez que nos volteemos al IVA acreditable de esta entidad o de esta compañía, uno de los temas relevantes será, oye, ¿qué tanto IVA se puede acreditar esta compañía, dado que tiene actos o actividades no objeto y puede tener también grabados? Entonces, la determinación, pues aritmética, ahí tenemos que hacer el cálculo. Sin embargo, un tema también relevante es que hay que guardar o tener la documentación soporte de este cálculo, con el fin de, bueno, llegar a la auditoría si es que se da el caso, pero tener la documentación que demuestre cuáles son los soportes materiales de esa proporción. Y uno de los temas también relevantes que ya mencionaba Jesús es, hoy por hoy ya existe dentro de los FDIs un rubro donde podemos alocar los actos o actividades no objeto del impuesto. Se deben de considerar, ya que como más adelante lo vamos a comentar, pues las declaraciones para efectos del IVA, pues ya se prellenan con esta información. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Artur. Si me permites, nada más voy a hacer un pequeño comercial también para los que nos están siguiendo en este webinar. Pueden seguir la transmisión a través de Facebook. Entonces, nada más para que tengan conocimiento de esa situación. Ahora bien, continuando con los temas que tenemos preparados para ustedes, comentarles en relación con la materialidad de las operaciones. Este concepto, la verdad es que ya podemos decir que es relativamente común para las personas que nos dedicamos a este tema de la parte fiscal, e inclusive hoy en día pues ya tenemos una jurisprudencia en la cual plenamente se señala que la existencia de documentos como pueden ser contratos, facturas, e inclusive a lo mejor registros contables, pólizas, estados de cuenta, pues eso para la autoridad fiscal, desde su punto de vista y con justa razón, pues no da una evidencia de que efectivamente se han llevado a cabo las operaciones por parte de los contribuyentes. Entonces, sabemos hoy en día y sobre todo para todos los contribuyentes que hemos estado en algún proceso de devolución de saldos a favor de IVA especialmente, pues sabemos que para poder obtener la devolución de ese saldo a favor, pues es trascendental, es fundamental poder acreditar la materialidad de las operaciones. ¿Y qué es la materialidad? Pues la materialidad justamente también ya tenemos por ahí varios precedentes en donde se hace referencia, pues que es el conjunto de todos los elementos que a través de los cuales una organización puede demostrar la existencia de las operaciones, es decir, todas las evidencias de que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones. En este sentido, pues es una definición que al final del día, en algunas ocasiones, pues tendremos que ir analizando cada operación por operación para determinar cuál pudiera ser la materialidad o la evidencia que nos va a servir. Inclusive en procesos de devoluciones, pues muchas veces la autoridad nos hace referencia a proporcionar estas evidencias como fotos, videos o alguna evidencia tangible, órdenes de compra, salidas de almacén, vamos todo, inclusive correos electrónicos, toda aquella documentación pues que efectivamente no nos dé evidencia en el día a día de las operaciones. En muchos casos decimos, oye, pues a ver, si contrataste a este proveedor,
pues demuéstrame, por ejemplo, que hiciste las cotizaciones con tres proveedores, ¿no? Que es una práctica que se tiene en cuanto a algunas organizaciones para la contratación de servicios, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todas esas evidencias puede llegar a constituir la materialidad de las operaciones. Por eso es que esto se vuelve tan vasto y tan complejo en el sentido de que se tendría que estar analizando por cada operación. Es decir, no hay como una receta que digamos, mira, con que tengas esto ya la vas a hacer. No, en realidad tenemos que ir analizando en cada operación cuáles son las evidencias que se requieren para efectivamente demostrar la materialidad. Inclusive en este concepto también va estrechamente relacionado con la razón de negocios. Vuelvo al caso de los contribuyentes que solicitamos saldos a favor de IVA y en donde también nos vemos la autoridad nos reta y nos dice, a ver, en relación con este gasto sobre el que tú estás acreditando un IVA, ¿cuál es la razón de negocios de esa operación, ¿no? Entonces, también es muy importante que nosotros demos evidencia, proporcionemos, expliquemos, muchas veces en los cuestionarios que nos solicita la autoridad a través de requerimientos, pues vienen este tipo de situaciones y nosotros tenemos que señalar de manera clara, pues cuál es la razón de negocios, cuál es el beneficio que yo espero obtener por el cual se vuelve estrictamente indispensable que yo lleve a cabo esa operación. Entonces, eso lo tenemos que señalar, pero además normalmente lo tenemos que demostrar. Entonces, por eso es que se vuelve tan importante y recomendamos pues que la materialidad se vaya documentando en el día a día de las operaciones. La verdad es que sí nos ha tocado muchas experiencias en donde de repente pues voy a solicitar un saldo a favor de hace 4 años y la autoridad me dice, oye, pues demuéstrame la materialidad de estas operaciones y resulta que a lo mejor pues ya de corporativo dieron la instrucción de que pues para liberar espacio en temas de sistemas pues ya se eliminó toda esa información, ¿no? Ya no se cuenta con las evidencias, ya no hay correos electrónicos, o simplemente a veces cambian las personas, entonces ya no tenemos quien nos guíe y nos indique pues mayor detalle de cómo se llevaban a cabo ciertas operaciones. Entonces, por eso es que sí se vuelve bien importante pues documentarlo esto en el día a día, porque cuando volvemos para atrás, pues todo eso ya se vuelve mucho más complejo, ¿no? Y de la mano de la razón de negocios, pues si estamos pensando a lo mejor que esto nada más aplica para los contribuyentes que solicitamos regularmente saldos a favor, la realidad es que no. La realidad es que sabemos que recientemente se dio a conocer o se publicó más bien una regla que se conoce como la cláusula general antiabuso, en la cual pues las autoridades tienen la facultad de presumir la inexistencia o la ausencia de esta razón de negocios cuando se observe que el beneficio fiscal pues es mayor al beneficio económico, que no tenga una razón de negocios la operación, sino que se tenga un fin preponderantemente fiscal. Entonces, la autoridad puede presumir la ausencia de razón de negocios y la recaracterización de las operaciones. Entonces, hoy en día, pues se vuelve más complejo el cumplimiento y por eso es muy importante que adicionalmente, pues vayamos documentando todas las operaciones, ¿no? Documentemos la materialidad. Hace rato Arturo platicaba, oye, operaciones con partes relacionadas. Híjole, hay veces en donde nos ha tocado que justamente las operaciones entre partes relacionadas, pues son las que no se llegan a documentar de una manera tan robusta, porque pues se sabe que se puede llegar dicen, oye, pues después lo documento, después lo proporciono, pues es mi hermana, si necesito algo se lo pido, pero pues no sabemos después cómo cambian las operaciones. Entonces, pues nosotros sí es un aspecto que consideramos que debería de incorporarse por todos los contribuyentes el documentar esta materialidad y esta razón de negocios de todas las operaciones. Si gustas, Solo Artur. si me permites agregar dos puntos, Jesús, muy rápido al tema anterior. Hoy por hoy también la autoridad fiscal, en el tema de materialidad, pues ha emitido un criterio no vinculativo con respecto a los servicios prestados. El tema de los servicios siempre ha sido un poco, si no gris, sí es un área de oportunidad para efectos de documentar la materialidad.
A través del tiempo hemos tenido temas, por ejemplo, en el pago de management fees, de servicios al extranjero, donde la autoridad fiscal pues ya los veía como un poquito, con esta área de oportunidad, ¿no? En el tema documental y de razón de negocios. Y bueno, pues en el presente ejercicio, pues la autoridad fiscal emitió el criterio no vinculativo que hace relación a los servicios prestados, tanto por residentes en el extranjero como en territorio nacional, y a estos señalarlos que pueden llegar a ser no deducibles. No deducibles, pues si no pues, se presenta la materialidad correspondiente, ¿no? Y bueno, entrando en materia, y como lo señalaba Jesús, eh, parte de lo que la autoridad fiscal ha señalado que es materialidad y que no es materialidad, ¿no? Porque el tema puede llegar a ser un poco confuso. Desde inicio, desde el Código Fiscal de la Federación, cuando pues no existe como tal un detalle tan amplio del tema, ¿no? Si bien es cierto en precedentes, temas de la PRODECON, pues ya tenemos bastantes elementos, les quisiera comentar cómo lo ve la autoridad. El primero les voy a decir lo que no es materialidad para la autoridad fiscal y después lo que es materialidad para la autoridad fiscal con base en comentarios que hubo en un foro. No es materialidad la factura. No, materialidad tampoco es el pago, registro contable, el contrato, y bueno, pues orden de compra, temas por el estilo, ¿no? Que son de los temas básicos que por lo regular en las organizaciones tenemos. Hay casos donde nos señalan pues, algunas administraciones, bueno, es que yo por procedimiento pues no documento con un contrato ciertas actividades, ¿no? Porque pues son menores a tal monto, no requieren o no tienen un riesgo relevante, temas por el estilo. O son proveedores pues, que son, no son recurrentes, no representan un riesgo relevante, los montos, temas por el estilo. Hoy por hoy, estos elementos que comentamos, para efectos de lo que ha señalado la autoridad, no son materialidad, son elementos básicos que todos los contribuyentes deberían de tener. Por otro lado, ¿qué dice la autoridad que puede ser materialidad? Eh, lo que nos ha señalado es, oye, esto se tiene que documentar por operación. No hay una receta, o un checklist que podamos tener en el cual digamos, bueno, la materialidad pues es esta parte del entregable o es esta parte documentada del servicio. Un poquito más adelante vamos a mostrar o comentar algunos elementos que nos hemos encontrado en la práctica, principalmente en temas de devoluciones, que son materialidad para efectos de las devoluciones y que consideramos que con base en la experiencia pueden servir como unos elementos documentales importantes en este tema. No obstante, el mensaje principal que les quisiéramos dejar es, hay que analizar transacción por transacción con objeto de comprobar que efectivamente estamos ante estos elementos documentales que nos van a servir para amparar la materialidad y todos ellos, y está muy legado con el siguiente tema, tienen que ver con la contabilidad, el alcance de la contabilidad y la documentación soporte de la misma, que no nada más son estos primeros temas que platicábamos. El alcance de la contabilidad, pues básicamente se enmarca en el Código Fiscal de la Federación y en el reglamento del código. Y bueno, en términos generales, pues incluye, digo, no es limitativo, hay algunos temas a manera de ejemplo, los registros contables, los avisos, declaraciones, estados de cuenta, títulos, papeles de trabajo, expedientes del beneficiario controlador, que bueno, pues es un tema que si bien es cierto, ya se tiene la obligación desde bastante tiempo atrás, no muchas compañías hoy por hoy tienen completo el expediente. Incluye la obligación de contabilidad electrónica. Recordarán que comentábamos, oye, pues no se esperan realmente cambios significativos a las disposiciones fiscales, y esto es porque a través del tiempo, pues ya existe la estructura para efectos de fiscalización. Uno de los temas que la autoridad fiscal ha ido dejando un poco de lado es la contabilidad electrónica como un medio de fiscalización, que incluso lo puede solicitar a nivel detalle con las pólizas electrónicas para efectos de devoluciones de impuestos. En algunos casos sí ha habido noticias de este tema. Incluso a través del tiempo la autoridad fiscal hizo como un poquito de empuje en el cumplimiento de esta obligación, enviando un par de multas, temas por el estilo a los contribuyentes que no han cumplido con esta obligación.
Otro de los temas también importantes es que la contabilidad o los registros deben de estar en español y bueno, señalarse en moneda nacional. En este caso, y también uno de los elementos que han surgido a través del tiempo con la gestión con la autoridad fiscal es que las facturas o la contabilidad, pues también se puede registrar, o se pueden señalar temas por ejemplo, en inglés. No obstante, también ha ocurrido que en el trámite de solicitud de devoluciones, pues si realizamos todas las operaciones bueno, la emisión de facturas solamente en idioma inglés pues sí, sin un slash, la traducción al español, pues llega a darse el caso desafortunado donde la autoridad fiscal solicita, oye, pues proporcióname la traducción por perito autorizado de todas tus facturas. Ya se imaginarán pues el alcance que tiene esto para compañías que solicitan devoluciones por volúmenes importantes de facturas y bueno, pues que son temas que pueden atorar o detener estos procesos de solicitud de devolución. Adelante, por favor. Este, Sí, muchas gracias, Artur. Gracias por tus comentarios. La verdad es que bastante interesante y justamente también es la base, ¿no? La contabilidad es la base para la determinación de los impuestos y en ocasiones pareciera que ahí como que estamos medio divorciados, pero pues sí es algo que la autoridad ha tenido, puede tomar en cuenta y inclusive darle mayor relevancia. Justamente también otro de los aspectos que observamos que hoy en día ha cobrado diversa relevancia es el tema de las conciliaciones de CFDI. La verdad es que nosotros consideramos que el tema del cumplimiento fiscal pues sí ha cambiado en comparación con ejercicios anteriores, porque hoy en día este cumplimiento fiscal pues nos lleva a que llevemos a cabo las conciliaciones entre la información consignada en los comprobantes fiscales digitales por Internet, es decir, en los llamados CFDI, en comparación justamente pues con lo que yo tengo registrado a nivel de ingresos, a nivel de gastos, a nivel de nómina, a nivel de retenciones. Es decir, toda esta información que nosotros estamos emitiendo a través de los CFDIs, hoy se vuelve pues necesario llevar a cabo su conciliación contra la información que se encuentra registrada en contabilidad y a su vez contra la información que se encuentra al final del día declarada y consignada en nuestros papeles de trabajo. Entonces, hoy en día la recomendación es que pues tenemos que llevar a cabo papeles de trabajo más robustos en donde señalemos esas conciliaciones entre toda esta información con la finalidad de estar preparados a posibles actos de fiscalización que llegan con posterioridad. Todos prácticamente hay un número, pues seguramente bastante significativo de contribuyentes que estamos familiarizados con el hecho de recibir una carta de invitación por probables diferencias entre los FDIs. Bueno, ante todas esas medidas de fiscalización, pues lo que sugerimos a los contribuyentes es que efectivamente tomen las medidas necesarias para llevar a cabo estas conciliaciones en el día a día de sus operaciones y adicionalmente otro aspecto bastante relevante pues es establecer los controles adecuados, ¿no? Porque nos ha tocado ver casos en donde, oye, ya está la conciliación de los FDI con los ingresos. Al día de hoy, amarrada, no hay ningún peso de diferencia. Resulta que llegamos y la vemos 3 meses después. Oye, pues ya no me cuadra nada con nada. ¿Qué pasa aquí? Ah, es que pues hubo unas cancelaciones, se siguieron moviendo estas operaciones y pues realmente cuando ya lo vemos a nivel anual, pues resulta que las conciliaciones que se fueron haciendo de manera periódica, si no se tienen los controles adecuados, pues pueden llegar a ser pues no los papeles definitivos porque tenemos que actualizarlos y llevar a cabo las conciliaciones. Entonces, por citar algún ejemplo, pero sí de lo importante que se ha vuelto hoy en día
pues verificar y validar la información que se encuentra reportada en los FDIs en comparación con lo que nosotros declaramos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el caso de las retenciones y también desafortunadamente hemos tenido ahí experiencias en donde, oye, pues es que con base en la información que se señala en los FDIs, este contribuyente tiene retenciones en tal, oye, pero todavía no se han efectuado, bueno, pero es que el CFDI dice que es pago en una sola exhibición, entonces la autoridad presume que esa operación ya se llevó a cabo y pues ¿qué es lo que espera la autoridad? Que le enteren esa retención. Oye, no le enteraste, pues listo, te cancelo el sello, ¿no? Sabemos que es una posibilidad que también tiene la autoridad fiscal con base en el Código Fiscal de la Federación, pues puede llegar inclusive hasta un tema de cancelación de sellos. Más adelante por ahí lo vamos a comentar nuevamente, pero es para dar una perspectiva de lo relevante que se vuelve hoy en día llevar a cabo procesos y sobre todo papeles de trabajo mucho más robustos en los cuales se lleven a cabo este tipo de conciliaciones en el día de las operaciones, como lo platicamos también, controles adicionales con los cuales por la autoridad, perdón, el contribuyente pues efectivamente valide que estas diferencias sean analizadas y por qué tratar de evitar que se sigan generando. Inclusive, hablando específicamente del IVA, pues la conciliación natural es prácticamente contra el CFDI complemento de pago, ¿no? Sabemos que este CFDI complemento de pago pues va a ser una referencia para detonar en el momento en el que efectivamente se pagan las operaciones y por tal motivo pues va a ser verificado con la autoridad fiscal y pues nos ha tocado en muchas de las ocasiones que a veces no se tiene pues a lo mejor esa costumbre o los procesos adecuados para recabar el complemento de pago de las operaciones que efectivamente se pagaron en el mes. Y como sabemos, esto es un requisito para el acreditamiento del impuesto. Entonces, si yo no cuento con el CFDI complemento de pago, pues por supuesto que la autoridad podría decir, oye, es no acreditable y en consecuencia no deducible. Entonces, inclusive también tenemos casos de compañías que han tenido que establecer pues departamentos particulares de control, de fiscal, de toda, que se dediquen específicamente a todo este tipo de actividades, a recabar el complemento de pago, a verificar que efectivamente se hayan realizado estos complementos de pago por la compañía y a toda la gestión relacionada con los FDIs. De esa magnitud se ha vuelto hoy en día esta parte del cumplimiento y por eso es muy importante que si hoy en día pues nos preguntemos si ya tenemos implementados estos procesos y hasta dónde a lo mejor tenemos que robustecer o mejorar nuestro cumplimiento, porque sabemos que esta es una herramienta a través de la cual pues vamos a estar recibiendo invitaciones o actos de fiscalización en la medida en que no tengamos plenamente conciliado las diferencias consignadas en los FDIs en comparación con las cifras reportadas en las declaraciones o inclusive también con la información que se reporta en la contabilidad. Entonces, básicamente para tener en consideración, inclusive esto nos sirve como preámbulo ya para hablar específicamente de nuestras diferencias en declaraciones, Artur. Sí, sí, claro. Y este tema de la declaración mensual del IVA, a partir del ejercicio 2024 para el cumplimiento fiscal mensual, pues se cambió el esquema del portal. Previamente se tenía la posibilidad pues de llenar la declaración pues prácticamente con información que el contribuyente pues cargaba al aplicativo. A partir de 2024 ya se considera información precargada en la declaración mensual. ¿Qué base tiene? Pues es la base de los comprobantes fiscales digitales, cuando se tienen con PUE o se tienen un REP. Sabemos que hoy por hoy pues prácticamente la mayoría de los nodos o de los rubros de la declaración pues se pueden editar. No obstante, también vemos, y justo como ha ido sucediendo en la declaración del impuesto sobre la renta, que va a llegar un momento donde pues la autoridad fiscal pues simplemente va a cerrar la posibilidad de edición y bueno, pues eso será lo que se pueda declarar ante la autoridad fiscal y pues bueno, en su caso aclarar las diferencias.
no vemos que suceda en un corto tiempo, sin embargo, creo que es un tema que debemos de considerar con el fin de ir de alguna manera alineando los procesos para tener menores diferencias. En principio, si lo vemos desde el punto de vista de los comprobantes fiscales en una emisión correcta, en tiempo, con los valores adecuados, pues en principio no debería de haber una diferencia o discrepancia con lo que se prellena en el portal. Actualmente sí hemos tenido algunos temas en la operación del portal, en cuestión del envío de la declaración. En algunos casos nos ha llegado a suceder que la página no se actualiza, por ejemplo, de manera inmediata, con los comprobantes fiscales emitidos pues dentro de fechas recientes o temas por el estilo, o con las cancelaciones. Sin embargo, ese es un tema de temporalidad. La mayor, la mayor, bueno, en los mayores casos, pues sí ha ocurrido que se refleja la información de los contribuyentes. La emitida con base en los FDI, si no se tiene la conciliación pues completa, pues bueno, ahí pueden ocurrir N cantidad de discrepancias. Sin embargo, pues esto no se origina pues de los comprobantes fiscales. Más bien tendríamos que voltear a ver el proceso anterior. Pero ¿qué se ha ocurrido en este portal de los temas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aplicación de saldos a favor, en un par de meses atrás estaba ocurriendo que cuando se quería aplicar un saldo a favor, pues el portal señalaba, oye, no existe una declaración que tenga este saldo a favor, ¿no? En el acreditamiento del impuesto. E incluso, bueno, pues se hicieron ahí algunas consultas a la autoridad, se intentó de varias metodologías y bueno, una de las formas en las cuales funcionó pues fue cambiando del explorador con el cual se presentaba la declaración. No sé si estábamos utilizando Chrome o Explorer, bueno, pues cambiarlo a Firefox o un tema por el estilo y así se pudo solucionar. Otro de los temas que ha ocurrido en este portal y déjenme manejarlo de esta manera. Quizá todavía falta como que se vaya sofisticando el portal. Por ejemplo, en el caso de los contribuyentes que otorgan una devolución, o bueno, que tienen devoluciones por parte de los clientes, pues sabemos que la metodología es, se emite una nota de crédito y si ya se había cobrado, pues se restituye el efectivo y por ende el IVA trasladado que en su caso haya tenido la operación. En las disposiciones fiscales, si nos vamos al artículo 7 de la ley del IVA, en teoría tendríamos que reducirlo de los actos o actividades grabados del impuesto. Esto significa de la base del IVA trasladado. Eh, Hay contribuyentes que tienen esos casos particulares donde, bueno, pues se tienen este tipo de restituciones y por ende, pues se puede aplicar la disminución a la base del IVA trasladado. Y ha habido casos donde estos contribuyentes han recibido invitaciones por parte de la autoridad fiscal. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues ellos ven en principio los FDIs emitidos, los REPs emitidos, y pues se quedan con la base del IVA trasladado que el contribuyente debía declarar, sin considerar el efecto de las restituciones, que es un tema que, si bien creo que se puede seguir cerrando la brecha ahí en el portal del SAT, y siempre y cuando los contribuyentes pues cuenten con la documentación soporte, será un tema de aclarar. Sin embargo, bueno, pues es una de las consideraciones que hemos visto en la operación del portal. Otro de los temas también relevantes es qué pasa si los comprobantes fiscales tienen un tipo de cambio distinto al que corresponde para efectos fiscales. Digo, no es la recomendación pues, general, pero bueno, pues puede llegar a ocurrir en la práctica. Dada que la información se precarga con base en comprobantes fiscales, podemos llegar a tener una discrepancia por tipo de cambio. Esto hoy por hoy se puede editar. Será cuestión de ver cuál es la mejor práctica en ese sentido. Si me preguntan a mí, hay que alinearlo con la regla fiscal lo más posible para evitar este tipo de discrepancias. ¿Qué otro tema también nos ha tocado ver? En el caso de IVA virtual, como recordarán, pues se debe de manifestar tanto la base de un IVA trasladado por importación como un IVA acreditable por importación, que bueno, ahí nos permite una regla en la ley del IVA, la aplicación en el mismo mes. Entonces, dado que no se precarga esta información, el portal, bueno, pues el contribuyente tiene que ingresar y pues editar la información correspondiente. También hablando de edición de la plataforma, también nos ha llegado a ocurrir que
cuando uno está operando la plataforma en el llenado de la declaración, si te sales de la declaración, pues no guarda los cambios tal cual los hiciste. Y si vuelves a ingresar, puede ocurrir que haya modificaciones a lo que ya se tenía precargado. Son temas que, si bien es cierto, no deberían de representar un stop para que las compañías pues den cumplimiento a esta obligación, pues sí pueden tener un tema, ¿no? Ahí pueden generar algún error o algún tema en la operación. Como potenciales implicaciones por discrepancias. Ya decíamos, oye, en principio no debería de haber discrepancias en lo que se precargan las declaraciones, salvo estos comentarios y quizá haya algún otro particular, pero en principio no deberían de haber. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad fiscal? Bueno, pues ya a través del tiempo, pues ha enviado invitaciones, ¿no? Oye, no me checan tus FDIs con los actos o actividades que manifiestas en la declaración. Explícame por qué tenemos esta diferencia. También en fechas recientes, la autoridad fiscal lo que hizo fue enviar invitaciones con base a información de DIOT manifestada por los clientes. Y ha sido un tema porque, dado que los contribuyentes no necesariamente tenemos pues la información que manifiestan los clientes, o más bien no la tenemos, pues se le ha respondido a la autoridad, oye, proporcióname la base con la cual estás haciendo la comparación para que a su vez yo te pueda dar elementos para una respuesta adecuada. Ya puso ahí en el portal del SAT una metodología con una aclaración para obtener la información, pero son todavía temas que pues se pueden ir generando a través del tiempo y que involucran invertir controles adicionales y tiempo por parte de los contribuyentes. Requerimientos o visitas, bueno, estas ya son más focalizadas. Prácticamente lo que decía la autoridad es, hoy por hoy yo tengo un éxito casi del 98-99% en mi fiscalización cuando ejerzo facultades, y la razón principal o dos razones principales son: una, porque son focalizadas a contribuyentes sobre los cuales ya analicé las operaciones, ya vi las transacciones, ya vi los comprobantes con la inteligencia artificial que estoy aplicando, y observo discrepancias. Entonces me focalizo a esos contribuyentes y sobre rubros particulares me voy, fiscalizo y tengo un éxito del 98%. ¿Qué otra implicación también nos ha tocado ver? Hay casos donde la autoridad llega a hacer desistimientos de devoluciones. Hoy por hoy la autoridad sí está otorgando devoluciones de saldos a favor. La verdad es que el proceso regular en varios casos ha sido exhaustivo con el fin de pues atender los requerimientos de la autoridad, pero al final del día, si el contribuyente tiene los elementos documentales que hemos platicado, pues sí se han llegado a obtener esta devolución. También puede tener la implicación de la restricción de los sellos de facturación. Recordemos que con base en el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación, H bis, pues la autoridad fiscal puede tener esta posibilidad de restringir el uso de los sellos. Ya existe una metodología para efectos de aclarar, ha existido, pero antes se tardaba un poco más, para que el contribuyente tenga un medio, ¿no? Para seguir operando cuando tiene esta situación. No obstante, sabemos que si la autoridad fiscal observa diferencias acumuladas de 5 años para atrás, el plazo que pueda tener un contribuyente para aclarar las diferencias de 5 años, pues la verdad es que si no tenemos los controles completos, pues puede resultar en muchos casos insuficiente. Entonces, bueno, justamente es parte de los procesos que tenemos que ir fortaleciendo. Adelante, Jesús, por favor. Bueno, cuando tenemos saldos a favor, hay contribuyentes que los generan, dada la aplicación de la tasa del 0%, porque tienen proyectos de infraestructura importante en maquinaria, equipo, planta, y bueno, podemos tener la gestión que es recuperar estos saldos a favor de manera óptima. La siguiente, por favor. Uno de los temas, principales que también ha llegado a suceder es que también hay casos donde se llegan a tener pagos indebidos. ¿A esto a qué corresponde? Bueno, cuando un contribuyente paga además una contribución, en este caso el IVA, pues existe una metodología para recuperar esa contribución pagada. Además, cuando tenemos saldos a favor del impuesto, podemos optar por dos temas, ¿no? Uno, aplicar un acreditamiento que consiste en que el saldo a favor se aplique contra un periodo futuro de IVA y bueno, se disminuirá del IVA pagado.
o bien obtener o solicitar una devolución al fisco federal, que bueno, un poquito más adelante Jesús nos va a platicar de los procesos y de los temas. En el caso del pago indebido, hoy por hoy todavía podemos aplicar compensación de este pago. Y bueno, será manifestarlo en el portal y bueno, seguir el proceso. Adelante, Jesús, por favor. Sí, muchas gracias, Arturo. Vamos a platicar un poquito del proceso de la gestión de la recuperación de los saldos a favor de IVA y un poco de las experiencias que hemos tenido en diversos casos. Nosotros normalmente cuando hay una compañía que no ha presentado esta devolución de los saldos a favor, de repente se nos empiezan a juntar por ahí los saldos a favor por alguna inversión que llevemos a cabo o por alguna situación de manera particular que se genere en la compañía. Y bueno, nos vamos a enfrentar a una primer solicitud de devolución de saldos a favor de IVA. Nosotros normalmente recomendamos hacer un análisis previo. ¿Por qué? Porque este análisis previo, antes de solicitar la devolución, lo que sugerimos es que llevemos a cabo la verificación de todo el cumplimiento en cuanto a revisar que efectivamente, por lo que justamente algunos de los aspectos que acabamos de platicar, oye, que tenga pues el comprobante fiscal en el cual soporte el IVA acreditable que voy a solicitar, que tenga el complemento de pago, oye, validar que los criterios o qué criterios fueron los que siguieron en la determinación del IVA con la finalidad de asegurarnos pues que esos criterios obviamente van en el mismo sentido de lo que la autoridad, no necesariamente porque así tenga que ser, pero si hay algún tema de controversia, pues sí analizarlo previamente y sobre todo también muchas veces recomendamos, oye, antes de ir a solicitar la devolución, ya sabemos que nos va a pedir la materialidad de las operaciones. Aquí la pregunta es, ¿cómo tengo documentado, soportado las evidencias que nos van a demostrar la materialidad de las operaciones? Entonces, sugerimos a veces hacer ese análisis previo, esa revisión, digamos, interna en la cual verifiquemos que efectivamente contamos con los elementos de soporte suficientes antes de llevar a cabo la solicitud de devolución, sobre todo porque hay veces en que pues esta documentación soporte, esta materialidad, pues no depende de la persona de impuestos, no depende en ocasiones inclusive tampoco de la persona de contabilidad, sino que realmente ahí es donde tenemos que voltearnos con las personas operativas y pues que ellos nos asistan justamente con estas evidencias, con estas explicaciones. Hay aquí un punto bien significativo y bien importante es que es importante que entendamos las operaciones y por qué se están llevando a cabo, cuál es la razón de negocios y con base en eso se lo podamos explicar a la autoridad fiscal. ¿Sale? Entonces, posteriormente de que ya tenemos este análisis previo, pues la sugerencia es, oye, alineemos que hay lo que haya que alinear. Si tenemos que presentar una complementaria o cualquier situación, ajustémosla para que posteriormente, pues sí, ahora sí, ¿no? Preparemos los expedientes, preparemos los papeles de trabajo requeridos, los anexos necesarios y presentemos nuestra solicitud de devolución del saldo a favor. Una vez que nosotros presentamos la solicitud de devolución del saldo a favor, pues lo que vemos es que normalmente podemos ser sujetos a requerimientos, sobre todo cuando la autoridad, pues de cierta manera no nos conoce, pues lo primero es prácticamente como quiera presentarnos, ¿no? Y decir, a ver, pues yo, mi compañía es esta, me dedico a esto, mis saldos a favor se generan por esto, entonces es bien importante que todas estas situaciones las plasmemos en escritos, pero no nada más en escritos, sino que adicionalmente todo eso lo complementemos. Muchas veces ayuda, esquemas, ayuda toda la documentación, soporte que podamos tener, que pues proporcione un entendimiento de la operación. Eso va a sumar para que podamos tener una resolución favorable. Todos estos elementos nos van a ayudar. Una vez que nosotros recibimos los requerimientos, nosotros normalmente sugerimos, oye, analicémoslos y de ahí verifiquemos a qué digamos, por áreas.
qué nos va a corresponder a cada uno, ¿no? Porque el de impuestos tiene que preparar el escrito, pero el de conta tiene que proporcionar las balanzas, el operativo tiene que o puede ayudarnos con los entregables, con las evidencias, es decir, para poder tener una resolución favorable de un saldo a favor de IVA, estamos hablando de que es una labor en equipo en la cual pues vamos a colaborar conjuntamente para poder llegar a una resolución favorable. Si nosotros pensamos que nada más es chamba del de impuestos, la verdad es que vamos a tener pues o a ver disminuidas la posibilidad de éxito. La verdad es que necesitamos colaborar de manera conjunta porque todos estos elementos son los que nos van a ayudar a que la autoridad tenga más claro qué compañía es, verifique que efectivamente pues es una compañía seria, que tiene operaciones, entienda por qué se están generando esos saldos a favor, si es por tasa cero, si es porque nosotros preponderantemente nos dedicamos a importar y después exportamos, o cuál es la situación particular que lo está originando. Aquí también vale la pena señalar, antes de tener una respuesta o una resolución, que en ocasiones también nosotros sugerimos a los clientes, oye, si no hemos presentado nunca una solicitud de devolución, vayamos en bloques, ¿no? No agarremos y aventemos 12 solicitudes de devolución porque la autoridad no nos va a entender, no le vamos a dar esa oportunidad. Entonces, muchas veces hay puntos finos que es importante tener en consideración, pues a veces hasta para evitar a lo mejor irnos a unas facultades de comprobación en donde a lo mejor vamos a tener que invertir mayor tiempo, vamos a tener que invertir mayores recursos. Entonces, a veces esos puntos finos de decir, ¿sabes qué? Vamos por bloques, pues nos puede inclusive ayudar a evitar llegar a este tipo de procesos. Entonces, la finalidad, el objetivo es tener una resolución favorable, pero también es importante considerar que si, dependiendo la respuesta que tengamos por parte de la autoridad, pues es importante atender si posiblemente vayamos a una, en caso de desistimiento, pues ver por qué elementos nos hicieron falta o qué fue la información que no pudimos acreditar y en ese sentido hacer un examen interno y verificar nuevamente cómo podemos mejorar y cómo podemos llevar a cabo un nuevo trámite, ¿no? En el caso de una negativa, pues ahí sí tendríamos que analizarlo o en algunos casos, sabemos que podemos interponer un recurso de revocación o inclusive un juicio de nulidad. Estos son herramientas en donde nosotros podemos hacer retar, digamos, estas resoluciones cuando no sean favorables, pero muchas veces también recomendamos analizarlo y verificarlo antes de llevarlo a cabo y tener, digamos, antes de tener, pues ya este tipo de procesos que suelen llevarnos bastante más tiempo. Aquí nada más para platicar a lo mejor de manera muy rápida de algunos ejemplos de materialidad con la finalidad de que ustedes se lleven un poco más en la mente a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto. Arthur, si gustas platicarlo. Sí, correcto. Justamente hay varias preguntas, con respecto al tema de materialidad. Si todo lo que comentamos anteriormente no es materialidad, ¿qué sí es materialidad, no? Y cómo lo ve la autoridad. Bueno, uno, nos tenemos que voltear a ver del lado del negocio, de la operación de la compañía, y qué documentación o información se genera derivado de las transacciones. Podemos tener, por ejemplo, papeles de trabajo, en el caso, por ejemplo, de actividades o servicios prestados por contadores públicos, tenemos, imagínense que hay cierta maquinaria, ¿no? Que viene del extranjero y llega a haber muchos casos donde la autoridad fiscal solicita fotografías de la maquinaria. Oye, demuéstrame que efectivamente la maquinaria que dice tu pedimento pues llegó al país. Oye, ¿cómo lo voy a demostrar? Bueno, pues tenemos varios elementos. Dentro de ellos podemos tomar este tema de las fotografías. Cotizaciones. Muchas veces no se guardan, pero realmente cuando uno busca demostrarle la razón de negocios a la autoridad, en algunos casos la pregunta de ellos es, oye, ¿cuál es la razón de que haya seleccionado este proveedor y no a este, ¿no? Si hablamos de prestación de servicios. Y uno de los elementos que tienen los contribuyentes es, oye, mira, yo evalué cinco posibles prestadores, aquí están las cotizaciones, y este era el que me convenía más por precio, por experiencia, por servicio, por temas por el estilo.
Formas en las cuales se contactan a los proveedores. Llega a haber casos donde los proveedores pues hacen alguna presentación, envían el CV corporativo, tienen un brochure, todos estos elementos en ciertas ocasiones pues ayudan, ¿no? Oye, pues sí, sí se prestó el servicio, sí tienen la capacidad, tan es así que mira, aquí está la experiencia que me compartieron. Presupuestos. En muchas ocasiones también la autoridad sabe que un proyecto relevante, cuando hablamos de materialidad, pues por lo regular tiene una proyección financiera, tiene un análisis de los costos, de los gastos que se va a incurrir. Bueno, ¿cómo se puede a llegar uno de materialidad? Pues será uno de los elementos. También traslado de mercancías, cuando llega a haber compra de inventario, pues por lo regular hay una factura por parte de un proveedor que presta el servicio de transporte. También hay casos donde los prestadores de servicios emiten informes, por ejemplo, ¿cuál? Oye, es que tengo el servicio de auditoría de estados financieros. Bueno, pues el mismo estado financiero auditado pues puede servir para efectos de documentar la materialidad. Listas de personal, también nos ha tocado casos donde nos dicen, oye, pues con el fin de demostrar que realmente el prestador de servicios estuvo en tus oficinas, dame la lista del personal que estuvo llevando a cabo el servicio. Proporcióname los entregables, el registro de entrada de almacén. Todos estos elementos nos pueden ayudar a documentar la materialidad. ¿Cuál es un punto importante? Hay que analizar transacción por transacción y hay que verificar cuáles son los elementos documentales. No en todos los casos se guardan, esa es una realidad. Hoy por hoy tenemos que voltear a ver esa parte del proceso con el fin de que efectivamente se vayan recabando estos elementos para poder sustentar la materialidad. También es importante considerar, la semana pasada se emitió una tesis aislada en el cual señalan, oye, pues en realidad en operaciones de prestación de servicios que no son, digamos que complejas, se puede amparar la materialidad con el comprobante fiscal. Este tema todavía debe de ser analizado porque hoy por hoy sabemos que la postura de la autoridad es esta, que todos estos elementos deben de, o bueno, son parte de la materialidad y pues que los va a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, los puede tomar en cuenta. Sin embargo, esta tesis pues sí nos lleva por otra manera de interpretar la norma. No obstante, pues hay muchos elementos que hoy por hoy vemos de riesgo, sabiendo cuáles son las posturas de la autoridad y que sugerimos que se documenten adecuadamente. Adelante, por favor. Bueno, como comentarios finales tenemos aquí un par de puntos, dado que ya estamos sobre el tiempo. Si bien es cierto que no se espera una reforma fiscal con cambios relevantes en tasas, temas por el estilo, hoy por hoy sabemos que la autoridad fiscal tiene un sinfín de elementos para realizar su función fiscalizadora, por lo cual lo que sugerimos es seguir pues, trabajando en temas del cumplimiento fiscal que nos lleven a tener estos elementos de defensa ante una revisión. El cumplimiento tributario y la gestión de los saldos a favor, bueno, pues es clave en algunas organizaciones, dado que si generan saldos a favor, el solo hecho de no recuperarlos, pues puede tener una implicación para tal organización. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias. Y básicamente ya nada más como cierre, pues comentar que o retomar que este tema de la conciliación de los FDIs pues se ha vuelto parte integral de nuestro análisis tributario y se incluye dentro de nuestros procesos que llevamos a cabo en el día a día, o al menos esa sería la sugerencia, ¿no? Que lo incluyamos para efectos de contar con estas conciliaciones que nos puedan ayudar a hacer frente a posibles procesos de fiscalización posteriores. En el caso de la gestión de devolución de IVA, pues básicamente tomar en consideración los aspectos que señalamos previamente, seguramente en la medida en que estemos pues mejor preparados nos va a poder ayudar a poder tener pues una posibilidad de resolución positiva y favorable. Hoy en día pues sí hemos visto casos en los cuales las solicitudes de devolución siguen avanzando, pero sí es importante que contemos con los documentos, con los elementos para soportar
la materialidad y otras cuestiones, ¿no? Y por último, pues también comentar de la norma antiabuso, como lo comentamos, pues nada más recordar que esto pues no es exclusivo para los que solicitan saldos a favor de IVA, sino que en realidad pues esta norma antiabuso debería de ser aplicable o es aplicable a todas las operaciones que lleven a cabo los contribuyentes y por eso es importante que analicemos operación por operación. Bueno, pues de mi parte agradecerles a nombre de Russell Bedford México por su participación en esta sesión. Posteriormente, en el mes de noviembre, vamos a estar presentando por ahí un webinar del Comité Fiscal Iberoamericano el 28 de noviembre. Tenemos programado otro webinar del 26 de noviembre en aspectos fiscales de cierre. Entonces, pues no me queda más que agradecerles por su atención. Todas las preguntas que nos hicieron favor de compartirnos las vamos a revisar y les vamos a dar respuestas. De igual forma, dejamos nuestros correos electrónicos por cualquier situación que ustedes requieran, pues estamos para servirles, para lo que se requieran. Muchísimas gracias por su atención a este evento y todo esto estará en la página web. Ahí van a poder consultar tanto el material como nuevamente la transmisión del webinar. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, Arturo.